Ok. Bueno, jóvenes, ustedes que saben más de tecnología que yo, o sea, de esta herramienta, ¿cómo hacen ustedes para compartir pantalla para que me expliquen? O sea, de hecho, ahorita está compartiendo, profe. Ah, no, pero pantalla que por decir, no, yo sé que estoy compartiendo, pero decir, no, quizá no me expresé bien. Para que, por decir, si ustedes van a exponer y ustedes pongan la pantalla grande, ¿cómo harían allí? Tiene que usted pasar el host a la persona que va a exponer. Cuando usted quita la pantalla compartida le sale transferir host. Entonces, cuando transfiere el host, usted lo puede poner a la persona que va a transferir, o sea, va a compartir la pantalla y después de esa persona le puede volver a transferir a usted el host. Ajá, pero ¿y cómo se hace para compartir ese host? Abajo donde dice Share Screen, por ejemplo, usted póngale ahí. Ya va a mentir. Ajá, ¿dónde Ahí ya quedó? puede. Ajá, ¿dónde Ya le dice? quito ahorita. Ajá, ahorita le Ya se quito, puede ahorita voy compartir, a ponerlo profe. yo. No, ahí ya no Ah, comparte. el share screen, ahí es donde se comparte. Exacto. Ahí Ajá. hay Ah, con Pues razón. ahorita creo que la estoy compartiendo yo. Ah, con razón. Eso es correcto. Y ahora sí, porque claro, eso me tenía a mí preocupada, porque yo quiero que van a haber unas clases que van a tener que exponer, aunque sea un poquito. Ajá, ya podemos entonces, ya puedes quitar eso, estimada. Ok, listo, para yo poner la presentación. Ah, bueno, ¿Ya sí. le deja? ¿Qué dice ahí? No sé, ¿qué le digo ahí? Me está apareciendo una pantalla. Continuar, claro, sí, tenemos que continuar, porque imagínate. Ajá, me sacó fue. Ok, listo. Y ahora sin ratón esto me pone peor. Bueno, jóvenes, ya listo. Bueno, jóvenes, entonces está grabando, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Entonces, bueno, hoy estamos ya en psicometría, jóvenes, bienvenidos una vez más. No, y que me gustaría de verdad, les voy a decir algo. Quiero que en las próximas clases, bueno, ya en la cuarta, no será, pero en la quinta, sexta y las que vienen 9, 10, 11, 12, hasta la 16, hasta la 15, porque la 16 es un reforzamiento académico, que lo hagamos participativamente. Entonces yo lo que voy a hacer, que en la clase 4 voy a traer una distribución tanto para psicología como para psicometría y voy a colocar, como aquí en este caso, dicen que tengo 27 estudiantes. Bueno, ahorita vamos a chequear eso. Entonces, de 5 en 5 van a ir ustedes exponiendo, ¿sí? De 5 en 5 van a ir exponiendo los temas para que me ayuden. O sea, que no sea yo la dadora, sino que ustedes también me colaboren en eso. O sea, yo les daría... Ahorita, profe. Perdón, ¿puede explicar de nuevo, profe? No le entendí muy bien. Ok, Sí, se le entrecortaba un poco. Ok, voy a hablarles otra vez. Fíjense, en las próximas clases voy a traer, en la semana 4, voy a traer una distribución de los temas que vamos a trabajar en la semana 5, semana 6, semana 9, semana 10, 11 hasta la 15. De las distribuciones de los temas por grupo, es decir, voy a tomar de 5 en 5 personas para ir asignándoles los contenidos que me van a apoyar en las clases, para yo no durar 2 horas hablando y ustedes allí recibiendo información. O sea, que sea participativa la clase, lo que les quiero decir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, Y así profe. aprenden más. Dígame. No, que sí estamos de acuerdo, profe. Qué bien, porque fíjense, ahorita acabo de salir de educación cultural, ellos expusieron algunos puntos, ¿verdad? De unos modelos que estamos hablando. Entonces, en psicometría vamos a ir desarrollando en cada encuentro, así hayamos salido de los tipos de test, le voy a ir asignando a cada persona un test para que se ponga a investigar todo lo que tiene con ese test y que lo aplique. En filosofía, en psicofisiología, le daré también algunos aspectos que a mí me interesa que refuercen. Entonces es importante para que participen. Entonces yo selecciono a las personas por mi lista, les asigno el contenido y ustedes en esa semana de ese encuentro, ustedes tienen la responsabilidad, porque va a ser evaluada, de participar conmigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, ok, sí? profe. O sea, Sí, es desde profe, la pero no podemos hacernos los grupos nosotros.
Porque la participación va a ser individual, mi estimada. O sea, la participación no va a ser en grupo, solo que yo escojo 5 estudiantes para la semana 5, por decir, y esos 5 van a participar. En la semana 6 van a ser 5 más. Ya. Pero la O exposición es... sea, profe, de esos 5, los 5 deben saber todo. Eso es correcto, porque van a ser en forma individual la participación. ¿Estamos claros en eso? O sea, profe, lo que usted va a escoger no es un grupo de 5 personas, o sea, solo son las 5 personas que van a exponer el mismo tema. Entonces, los 5 tienen que saber el mismo tema, pero solo esos 5 van a participar. No es que en general ellos sean un grupo. No, explico otra vez, son 5 personas a quien yo le voy a dar un punto, pero son puntos diferentes, no es que los 5 van a hablar de la misma situación, no. Un punto de eso, un pedacito que yo quiero que hable, le digo, usted va a hablar por decir, de la teoría conductista, el otro, psicología estructuralista, usted de este test y así sucesivamente. ¿Sí me están entendiendo ahora? Sí, profe. Ok. Sí, profe, ya. Vamos a avanzar Sí, entonces. profe. Ajá. Listo. Bueno, me voy a poner esto acá para que me escuchen. Bueno, entonces la clase de hoy, semana 3, con el siguiente contenido que corresponde a esta semana 3, que es precisamente explicar qué es la psicometría y caracterizar los parámetros de la psicometría. Sin embargo, yo rápidamente les traigo acá esta lámina donde dice que los procesos cognitivos se dan desde varios elementos que ya lo hemos ido explicando, porque no podemos aplicar un test psicométrico si no entendemos los procesos, tanto cognitivos, afectivos, actitudinales, espirituales y, por supuesto, si no conocemos el cerebro. Eso es lo más importante. Entonces, rapidito, los procesos cognitivos se dan desde la percepción, ¿verdad?, del objeto externo, lo concentramos esa atención allí, lo pasamos a la memoria y bueno, los procesos cognitivos tienen que ver con la percepción, con la atención, con la memoria, con el lenguaje y el pensamiento. El pensamiento lo transmitimos a través del lenguaje, de esa simbología que tenemos almacenada en la memoria. Nada sale de nuestra boca, es decir, de nuestro lenguaje, si no está conocido, si no está etiquetado como una simbología que está almacenado en la memoria a largo plazo. Lógicamente, es importante que como personas desarrollemos esos procesos cognitivos de atención, porque uno de los problemas que se generan frecuentemente es con las dificultades del aprendizaje, porque la gente no sabe desarrollar esos procesos de atención. Bueno, lo otro es que silencien el micrófono, y cuando vayan a hablar yo les doy el espacio. Lo otro es que es importante que conozcamos, ¿verdad?, qué son los procesos cognitivos. Bueno, tenemos en estos casos el proceso cognitivo de la atención, ¿verdad? Es que debemos focalizar toda nuestra atención, como lo dice, focalizar la energía cognitiva en esa situación. Y por eso es que muchas personas cuando andan por allí, que dicen que no tienen desarrollado la inteligencia temporoespacial, es porque no prestan la atención a los detalles. Y justamente cuando dice que la atención es focalizar todos nuestros sentidos, es decir, todos los 5 sentidos en ese objeto para poder captar la atención. Y eso se desarrolla prestando atención en los detalles, en cada elemento que conforma cada objeto o cosa. Eso por una parte. Lo otro es que otro de los procesos cognitivos o cognoscentes que utilizamos para captar el objeto es la percepción. Si no percibimos el estímulo, por supuesto no nos va a generar una respuesta. Nadie genera una respuesta si no tiene un proceso perceptivo, ¿verdad?, de recepción del estímulo. Entonces, bueno, frente a una percepción, por supuesto, permite, ¿verdad?, que procesemos la información. Entonces, desde lo externo, es decir, desde ese estímulo que está afuera, en el contexto externo, lo captamos a través de nuestros sentidos, lógicamente, porque los sentidos son muy importantes. Desde la vista, del oído, ¿verdad?, percibimos el objeto y en esa percepción procesamos la información con la que ya tenemos almacenada, hacemos la metacognición, es decir, hacemos la relación de lo que está almacenado en la memoria, lo asimilamos con lo nuevo, ¿verdad? Hacemos las analogías y aplicamos esa información ya almacenada en la memoria, lo aplicamos con la nueva información que estamos recibiendo desde el contexto externo. Por eso es que es tan importante que nosotros, a través de esa metacognición,
nosotros podamos asociar lo aprendido, porque nadie aprende si no asocia lo que ya tiene asimilado. Es decir, a través de todo ese gabaje de información, de toda esa simbología que hemos adquirido en el contexto social, ¿verdad? Es que nosotros podemos ir identificando con qué nos relacionamos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esa percepción de ese estímulo, tiene que haber en el almacén, es decir, en el baúl de los recuerdos, en esa memoria de largo plazo, tenemos que hacer la asociación de ese recuerdo, es decir, lo que está almacenado allí, lo vamos a captar con la nueva información y con eso es que hacemos la asociación. Por eso es que el cerebro no funciona en espacio aislado, es decir, él trabaja por asociación. ¿Por qué? Porque él todo lo asocia con la información que está almacenada en la memoria. Nada que no esté en la memoria lo podemos asociar, por eso es que aquello que no se conoce es más difícil de aprender que lo que ya es conocido. Por eso es tan importante que lo conocido lo asociemos, lo relacionemos siempre con lo nuevo, con la información nueva. Incluso para las personas que están estudiando inglés, que ustedes todos tienen que pasar por ese inglés. Bueno, las palabras de inglés se aprenden más cuando las asociamos. Y ahorita los mismos profesores están diciendo, bueno, apliquen todos los sentidos, porque con todos los sentidos, es decir, desde el oído, desde el recuerdo de un olor, ¿verdad? De una sensación y de las emociones. Incluso ahorita están incluyendo, los nuevos profesores, están incluyendo toda la parte de ese gabaje emocional, toda esa experiencia emocional que tenemos acumulada en nuestra memoria a largo plazo, la tenemos almacenada y emocionalmente aprendemos más cuando hay un impacto positivo, es decir, que emocionalmente estamos involucrados con esa situación. Y todo lo que hemos vivido durante toda esa línea de tiempo, ¿verdad? En esas experiencias, todo eso que tenemos aquí guardado en simbologías, ¿verdad? En muchos códigos sociales, todos esos códigos que tenemos, etiquetas almacenadas en la memoria, es lo que lo asociamos con la nueva información y allí se hace más fácil procesar toda esa nueva información. Si no, queda como que en el olvido, pues. Lo otro es que la memoria, tenemos la memoria de trabajo, que ya yo les expliqué en la clase anterior, o en otras, ya yo no me acuerdo, pues son tantas que se parecen, por cierto. La memoria a largo plazo y a mediano plazo y a corto plazo. La memoria a corto plazo, que es la memoria de trabajo, es aquella memoria que nos permite a nosotros, ¿verdad?, aprender cosas nuevas, pero para reforzar esa información que pase a la memoria a mediano plazo y luego a largo plazo, tenemos que no repetirla, sino asociarla, vincularla con lo ya conocido. Es importante para que haya una memoria a largo plazo. Incluso hay actores, ¿verdad?, como ya lo hemos trabajado en los teóricos conductistas, que ellos dicen que con el ensayo y el error usted aprende más. Sí, porque se va reforzando la conducta, vas memorizando y vas repitiendo. En la medida que repites y repites, el cerebro de una u otra manera te lo almacena en la memoria. Por eso es que somos tan repetitivos, pues, porque tenemos que repetir para poder trabajar la información. Bueno, pero podemos hacerlo también a través de la retórica, es decir, podemos cantar, podemos dramatizar, podemos inventar, crear, generar una nueva idea. Incluso nadie aprende si no genera nuevas ideas, porque la intención es que uno, con un discurso que ya está construido, es decir, con un contenido lingüístico que se le presente a través de una nueva información, usted construya con lo que ya usted tiene almacenado en su memoria, usted construya nuevas ideas. Y eso lo hace cuando usted las asocia o vincula todo lo que está aprendiendo con la cotidianidad. Eso es muy importante, relacionar todo con la cotidianidad, es decir, con lo ya conocido. Y por supuesto, la memoria a largo plazo le permite a usted recuperar toda la información almacenada. ¿Por qué? Porque la memoria es increíble, es como esta computadora, o las computadoras que ustedes tienen, el PC, ¿verdad? Que tiene su memoria, ¿verdad? Su memoria, capacidad de memoria, y allí tenemos nosotros. La diferencia es que estos se saturan, se colapsan y nosotros no. Mientras más información tenemos, eso no se va, o sea, no hay un límite, pues, para almacenar información. Incluso, mientras más trabaja la información, mejor se desarrolla la información que tiene almacenada en la memoria.
En esa recuperación hay muchas formas de recuperar la información. Una es a través de la evocación, ¿verdad? Evocamos los recuerdos, evocamos todo lo que tenemos allí, lo evocamos, es decir, remembramos toda la información almacenada y la podemos recuperar y traer, ¿verdad? Para aplicarla en la cotidianidad o en un caso particular. Entonces, allí los procesos cognitivos se dividen, ya los he dicho, en dos. Proceso cognitivo básico, ¿verdad? Que es de observación, de categorización, porque es de categorizar, categorización, de descripción y de análisis. En cambio, los procesos cognitivos de alto nivel tienen que ver ya con lo que es la comparación, con la analogía, con los cuadros, por eso yo les mando a hacer muchos cuadros, los cuadros, los organizadores gráficos, los mapas conceptuales, los mapas mentales, porque de una u otra manera todos esos son recursos pues, didácticos que le permite a usted evocar esa información solamente con el recuerdo de una palabra. Es decir, cuando usted trabaja una palabra y usted acostumbra al cerebro que con una palabra usted puede desarrollar un discurso, él se va acostumbrado y por eso estos organizadores gráficos, pues este es un modelo pues, de organizador gráfico. Alguien me preguntaba, profe, ¿cómo hacer un organizador gráfico? Lo que pasa es que el organizador gráfico es un mapa mental, es un mapa conceptual. Incluso este que está acá es un mapa conceptual. Entonces le permite, ¿verdad? Que con una palabrita, una sola palabra, usted puede construir un discurso lingüístico de 3 y 5 horas si quiere. Porque el cerebro se va acostumbrando. Recuerde que él es por asociación. Cuando usted le da una palabra, él ya hace la conexión, ¿verdad? Neuronal y él le evoca la información. Y lógico, le recupera y le dice, bueno, tal cual, aquí está. Así como la organizó. Eso es otra cosa, jóvenes. Es importante que aprendan a organizar la información. Por eso es que cuando tenemos mente desorganizada, es decir, que no sabemos hablar en público, que se nos olvidan las cosas, que tenemos miedo escénico y chalala, es porque ya esos son aprendizajes que tenemos almacenados en la memoria y así lo organizamos. Entonces, es importante que cuando ustedes vayan a aprender una nueva información, sea de manera ordenada, es decir, que el contexto donde usted escribió todas esas ideas no sean de forma desorganizada, porque así como usted escribe de manera organizada, el cerebro le va organizando la información. Si usted escribe toda una loquera que usted mismo no lo entiende después, entonces el cerebro tampoco le va a recuperar esa información. Por eso es, jóvenes, la importancia de destacar el uso de los organizadores gráficos, porque esto les permite activar esos procesos cognoscentes y, por supuesto, los procesos cognitivos que ya son estos, la atención, la percepción y la memoria. Y como estamos hablando desde la memoria, una vez que usted tiene bien organizada la información, puede aplicar este recurso que son los organizadores gráficos llamados mapas mentales, mapas conceptuales y todo el chalala que ustedes conocen. Y conmigo, de paso, ahorita no voy a mandar más ni ensayo, ni resumen. O sea, en las próximas clases que vienen, que no voy a planificarles el lunes y martes, toda esta semana, pues que viene voy a administrar mis aulas virtuales, que son bastantes. Voy a trabajar duro. Entonces, si me ven cansada el fin de semana es porque me di duro. Entonces, fíjense cómo voy a quitar resumen y ensayo, no me interesa nada. Incluso si muchos dejo, es un ensayo. Voy a trabajar puro con organizadores gráficos. Es decir, mapas conceptuales, mapas mentales, diapositivas, como usted quiera. Pero no con letras, porque de verdad que la letrica no me gusta para nada. Primero, para corregir a mí es fastidioso, son muchos trabajos. En cambio, con los organizadores, ¡plac!, veo las palabras y también me deja ver que ustedes están trabajando la información. Eso es importante. Bueno, lo otro es que los procesos cognitivos, según Piaget, tenemos muchas formas. Y él habla de tres aspectos importantes, que son los esquemas, la asimilación y la acomodación. Voy a leerles para explicar. Él dice que los esquemas son conceptos o estructuras que existen en la mente de un individuo para organizar e interpretar la información. Vuelvo a decir, ya yo eso lo dije. Los esquemas son las estructuras que tenemos a través de nuestras diferentes simbologías. Es decir, ¿qué es una simbología? Es un código, es una etiqueta. Entonces, si usted conoce perro, ya usted asocia, ¿verdad?, ese cerebro del perro. Si usted tiene la relación del contacto, porque ese es el esquema, pues. Si usted tiene un esquema de un perro que es perro bravo, porque lo mordió, porque tuvo la experiencia, porque el perro le dio un susto, entonces usted cada vez que ve a un perro, el cerebro
cerebro en su esquema, ¿verdad? Cognitivo le va a decir, ah, el perro es bravo, o el perro es dócil, o papá o mamá. Es la etiqueta, puede decir, es el, en otra palabra, pues, es el código, es el significado de cada situación o palabra. Eso es lo que quiere decir un esquema. Y el esquema es increíble, tenemos tantos esquemas mediante tanta simbología que tenemos heredadas del pasado, porque así lo dice Eduardo Punce, que tenemos tantos esquemas heredados del pasado que de verdad nosotros perdimos nuestra propia identidad. ¿Por qué la perdemos? Porque tenemos demasiados esquemas adquiridos desde la niñez, desde nuestro núcleo familiar, la relación de ese proceso de escolarización en la escuela, después con nuestros mismos pares, con nuestra sociedad, y al final cuando nos damos cuenta somos de todo menos nosotros mismos. Entonces esos esquemas nos han hecho de una u otra manera bastante daño. Pero bueno, así es que aprende el hombre, así que nos hemos estructurado, porque somos de estructura. Recuerden, la teoría estructuralista dice que usted está estructurado y la otra, que es la estructura funcionalista, le dice que usted, como está estructurado, funciona tal cual. Entonces, bueno, esos esquemas, incluso nuestra sociedad es tan esquemática que nos ha etiquetado con diferentes códigos sociales, y de allí nos llevan a decir el bien o el mal, ¿verdad? Poner la etiqueta del bien y el mal, las acciones virtuosas, no virtuosas, y todo lo que conocemos en ese desplazamiento con el otro. Lo otro es la asimilación. Usted no asimila nada, sino lo vincula con lo ya conocido. Vamos a estar claros, vamos a ver qué dice Piaget tal cual. Dice, la asimilación es un proceso mental ¿qué ocurre cuando el niño incorpora nuevos conocimientos a los ya existentes? Bueno, como ya yo esas teorías me las he trabajado bastante, ya yo lo que hago es leerlo por si acaso no se me escape una idea, pero la asimilación es eso, pues usted asimila lo que ya tiene, una nueva información, la asimila, ¿verdad?, con lo que ya es conocido. Si no lo vincula, no lo asocia, no lo va a asimilar de manera rápida, eficiente, y por supuesto, no va a poder evocar esa información. ¿Por qué? Porque no la asimiló bien. Y sabe que se asimila rapidito el sufrimiento. Entonces, la asimilación debemos siempre utilizar, ¿verdad?, con lo ya conocido. Es decir, por eso es que ahorita se habla tanto de la teoría del aprendizaje contextualizada, claro. Porque si yo le hablo al niño de manzana y él en su vida ha visto una manzana, ¿cómo él va a asimilar eso? O si yo le hablo por decir, de ecuaciones numéricas muy avanzadas, ¿verdad?, de ecuaciones de segundo grado, y él no sabe sumar, ¿usted cree que le va a entender? Entonces, cada cosa, eso también tiene mucho que ver en la asimilación, ¿sabe? Que uno va acomodando la información dependiendo de la adaptación que vaya haciendo. Y para eso necesitas unos procesos previos. Es decir, nadie sabe, nadie trota si no aprende a caminar. Entonces, nadie llega a una lectura comprensiva si no sabe leer. Y lo otro es que nadie acomoda una información si no la ha asimilado, no la ha vinculado con lo ya conocido. Entonces, esa acomodación, como dice Piaget, es un proceso mental, porque todo es un proceso mental. ¿Qué ocurre cuando el niño ajusta la información hacia nuevos esquemas? Y es lógico. ¿Cómo es eso? Bueno, usted acuérdese que como tenemos tantos esquemas, pero también tenemos experiencias ya vividas, y en esa experiencia vivida vamos de lo simple a lo complejo. Nadie pasa a recibir una información compleja si no ha pasado por lo simple. Es decir, si yo pongo un ejemplo, yo vuelvo al caso de las ecuaciones, si yo no sé si yo no sé aplicar las operaciones básicas de las matemáticas, ¿verdad? Como por lo menos eso se ve mucho en los estudiantes, las reglas el más, ¿verdad? Y el menos, que no saben, pero en las ecuaciones, ¿verdad? No saben leer la simbología. ¿Cómo acomodo yo una nueva información si no tengo clara la nueva información? Es por eso que todo es lineal, pero también es secuencial. Es decir, debe haber una secuencia, y allí sí entra la secuencia, debe haber una secuencia de aprendizaje que le permita a usted como persona, ¿verdad?, relacionar lo nuevo con lo ya conocido. Por eso es que cuando llegamos a dividir es porque ya hemos aprendido a sumar, a restar, a multiplicar y chalala. Bueno, eso es lo que quiere decir esa situación. Entonces, los tres procesos cognitivos, según Piaget, en esos procesos mentales que es importante conocer, son los esquemas, la asimilación y la acomodación. Bueno, lo otro es que las etapas de desarrollo cognitivo tienen que ver con unas etapas bien importantes para que ustedes las conozcan, que es la etapa sensoromotora, que va de los 0 a los 2 años. No voy a hacer hincapié en eso porque el que quiera profundice. No está dentro de mi fin
explicarlo. Etapa preoperacional, que es de los 2 a los 7 años, por eso es que esa es la etapa más importante que dice Piaget, porque de los 2 a los 7 años, así la voy a decir, tiene que ver con toda esa experiencia que van a ser perdurables en la memoria. Todo lo que somos como adultos es porque lo hemos vivido como niños, así de sencillo. En la etapa de las operaciones concretas, allí es de 7 a 11 años. Fíjense, yo no podría llevar a un niño a hacerle, por decir, darle un conocimiento que si él está en la etapa de 2 a 7 años, la preoperacional, a uno que está en unas operaciones concretas, que es de 7 a 11 años. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tiene un poquito más de razonamiento, puede, ¿verdad? Tiene más experiencias previas, ha acomodado algunos conocimientos, y lo lógico es que en las operaciones, en la etapa de operaciones concretas, que va de 7 a 11 años, ya el niño tiene o ya por lo menos ya ha desarrollado algunos procesos cognitivos más abstractos, pues. Y lógico, ya en la etapa de operaciones que las operaciones formales, que de 11 a 15 años, fíjense, ya un chico de 11 a 15 años, ya puede hacer procesos reflexivos críticos porque está en una etapa operacional formal. Por eso es que en lo formal, o sea, no podemos comparar una disertación, es decir, un proceso reflexivo crítico de un adulto con un chamo de 11 años, 15 años o uno de 7 años. Entonces, fíjense la diferencia. Hasta la edad va marcando la diferencia. Por eso es que un joven con una señora como yo no tendría vida, porque él tendría unos intereses, por decir, y yo estoy diciendo yo por ponerme de ejemplo, una señora y un joven, porque siempre se va a marcar la diferencia, porque él estará en su etapa, ¿verdad? Que le corresponde, y para eso son las etapas. Y por eso es que debemos vivir cada una de las etapas, porque otra de las cosas que le ha pasado al adulto es que como no vive todas las etapas, entonces cuando llega a los 50 años, 40 años, quiere ser un niño, quiere ser un adolescente, un pavo. Eso se ve mucho en los varones, ¿no? Que llegan a los 40 años y quieren enamorarse de las muchachitas de 15. Entonces eso es un problemón, porque ya pasó esa etapa juvenil, ya usted está en una etapa adulta, mediana, que debe estar acorde a esa etapa. Entonces las etapas no son en vano, pues, como dice Piaget. Las etapas se dan para que usted viva cada experiencia. Por eso es que la etapa juvenil y en la adulta, joven, o sea, hasta los 30, 35, 40, usted puede andar en discoteca si quiere, salir, rumbear, disfrutar la vida full color de alegría, porque es propio de esa etapa. Los chamos van a la discoteca hasta los 25 años porque eso es lo que genera esa etapa. Pero ya después una persona de 60 años en una discoteca, rumbeando todos los días, descuidando a su familia, eso quiere decir que no vivió su etapa de vida. Por eso es que tener un proyecto de vida parece fácil, pero no lo es. Y cada uno tiene que ir quemando esas etapas. Por eso es que cuando estamos en la etapa ya de tercera edad, yo no he llegado, pero aquí en 65 años, gracias a Dios, cuando estamos en la etapa juvenil, y en la etapa adulta, ya que somos seniles, empezamos a mirar con añoranza aquella etapa juvenil, aquella etapa de adulto joven, porque no terminamos de llenar los frasquitos, que dice mi astral, no terminamos de llenar todos los frasquitos porque no vivimos cada una de las etapas. Por eso es que jóvenes, yo les recomiendo, vivan en intensidad, vivan el hoy como si fuera hoy, simplemente. No hay mañana, no hay futuro, y menos con todo lo que estamos viviendo. Bueno, lo otro es que, revisando a Piaget, ¿verdad? Y a Vygotsky, Piaget habla muchísimo de la autonomía, pero esa autonomía la vamos desarrollando en la interacción social, y es importante que nosotros como personas tengamos una autonomía, es decir, que no nos dejemos sugestionar por el medio ambiente, porque el medio ambiente es muy sugestionador. La sugestión existe desde los mismos padres, las mismas familias, en ese contexto familiar, y la única manera de que nosotros podamos desestructurar la mente es desarrollando nuestra propia autonomía. Entonces, eso es lo que me interesa resaltar allí, porque yo no sé qué pasó hoy, pero el tiempo se ha pasado rápido. Y Vygotsky, que me encanta, ¿verdad? Porque Vygotsky, él habla de varias cosas, ya yo les he explicado, él habla del desarrollo próximo, ¿verdad? Del desarrollo próximo, que debemos adelantarnos a ese desarrollo próximo. No es porque estemos en la edad de 15 años, o de 10 años, tenemos que etiquetar el aprendizaje allí. Incluso un niño de 2 a 7 años puede ir avanzado con una edad de 10 años, porque a lo mejor fue estimulado dentro de su hogar, y es lo que dice Vygotsky. O sea, en esa interacción social donde nosotros aprendemos más a desarrollar la inteligencia, porque solo en la sociedad es que podemos ser seres inteligentes, y por supuesto a
a ampliar ese radio del lenguaje, porque el lenguaje se desarrolla en sociedad, pero no solamente se desarrolla el lenguaje, también se desarrollan los valores, se incrementa y maximiza la inteligencia, porque modelando, viendo al otro, nosotros aprendemos muy rápidamente. Entonces él hablaba eso de la zona proximal, es decir, siempre adelantándolo, no etiquetándolo. Antes en las escuelas tenían ese problema que si el niño tenía 7 años, por decir, tenía que estar en primer grado, no lo podían pasar al siguiente año escolar, y quizás 2 años. ¿Por qué? Porque tenían ese problema de que tenían que etiquetar al niño. Las etiquetas es una de las cosas que nos han condicionado la mente. Estamos muy condicionados. Lo otro es que, digo que acá, vamos a ver qué es lo que me interesa, es la intersubjetividad. Exacto. Dentro de esa subjetividad nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Que somos seres diferentes, que cada uno tiene una percepción de vida a través de la objetividad. Y esto estoy haciendo es el repaso de las clases de la teoría que hemos revisado hasta ahora. Recuerden que desde el paradigma positivista, que con el método científico, que es importante que lo recuerden, el método científico es metódico, es lógico, es racional, es secuencial, es determinista, es numérico, es tangible, y todo eso está relacionado con el método científico, que es el paradigma positivista, y de allí surgen algunos test que van relacionados con la psicometría, que tienen que ver con el positivismo. Ya después, con el avance, ¿verdad?, de las sociedades que ya se generaron en el siglo XIX, siglo XX y XXI, que estamos en la actualidad, se han desarrollado otros paradigmas, como es el paradigma cualitativo, que habla ya incluye como un elemento integrador y científico la subjetividad. Es decir, aunque en la psicología clásica ya se estaba tomando en consideración ese aspecto subjetivo, no le daban tanta importancia como se le dio ahorita en el siglo XIX, XX y XXI. Wow, con la incorporación de esas nuevas teorías, con el paradigma cualitativo, con el paradigma sociocrítico, que le han permitido de una u otra manera, ¿verdad?, desarrollar nuevos métodos, test, métodos para recoger la información. Y no es basado solamente en lo que es lo tangible, porque lo tangible se mide, ¿verdad? Sí lo podemos medir, cuantificar a través de un dato estadístico, numérico, pero lo subjetivo, que no lo vemos, no lo vemos en el sentido de que no se puede registrar estadísticamente, pero sí lo podemos medir a través de la observación, ¿verdad?, de la conducta de la persona, de su lenguaje corporal, del contenido lingüístico, es decir, de las palabras que él emita, y todo el chalala que ya yo les he explicado en las clases anteriores, y yo empato las dos, en la psicofisiología y en la psicometría. Entonces, ahora bien, ¿qué es la psicometría realmente? A ver, ¿qué me puede decir de ustedes con esta lámina que está aquí? Porque vamos a empezar a ser participativos. En esta lámina que dice, ¿qué es la psicometría? Aquí dice, ¿qué interpretan ustedes este concepto? A ver, por favor, ¿quién quiere participar en la psicometría? La psicometría es una ciencia, se podría decir, que su característica es medir bajo sus herramientas y conocer la conducta de una persona. ¿Pero solamente conocer la conducta de la persona? No, bueno, en lo que yo había leído, más o menos es como ir conociendo su personalidad, sus habilidades, su conducta, sus miedos, o sea, es algo, para mí es algo súper interesante. Ok, muy bien. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué es la psicometría, jóvenes? También puede ser que aparte de que se intente descubrir cómo es la persona, también se puede descubrir cómo piensa la persona, en qué es lo que piensa, cuáles son sus miedos, cuál es su tipo de inteligencia. Inclusive se puede analizar inconscientemente qué es lo que él, no sé, algo que él no quiera sacar. A través de esos test uno ya puede saber como psicólogo, saber cómo se le puede ayudar a esa persona.
qué bueno, excelente participación, porque fíjense que la psicometría no solamente busca medir la capacidad de inteligencia, sino los tipos de inteligencia que tú apliques, las habilidades que tú utilices para resolver alguna situación, ¿verdad? La rapidez con que tú utilices, la proyección de cómo tú, con tus palabras, con tu conducta, con tu actitud, tú puedas, ¿verdad? ¿Cómo te proyectas tú frente al mundo o frente a una situación? Muy bien. ¿Quién más quiere participar en el concepto de psicometría? Profe, también la psicometría puede ser no solamente medir o conocer los aspectos de la persona, sino también medirlos, tanto los aspectos psicológicos de la persona como su conducta humana frente al desarrollo tal vez personal e incluso hasta socialmente también. Exacto, exacto, muy bien, muy bien. Entonces, fíjense que todos esos elementos, desde los procesos cognitivos, desde la actitudinal, conductual, afectivo y social, son importantes medirlos dentro de la psicometría, porque la psico, es la psique, es la mente, cómo está la mente consciente, cómo está la mente oculta, es decir, la mente inconsciente, y cuáles son todo ese bagaje de recuerdos, de informaciones, de experiencias, de creencias, de costumbres que tú tienes almacenado en esa memoria. Entonces, lo que busca la psicometría es descubrir, pues, todo ese verdadero yo que está dentro de ti, incluso tus miedos, para darte las herramientas para que aprendas a superar tus propios límites, para que aprendas a salir de la zona de confort, para que tú te restablezca un nuevo modelo de pensamiento, de actuar y por supuesto de expresar y de sentir. Muy bien. ¿Quién más quiere hablar, por favor? ¿Otro más en psicometría? Yo, profe. Ajá. Ya, lo que yo hasta ahora voy entendiendo lo que es la psicometría es en sí, obvio, la ciencia que estudia los aspectos psicológicos de una persona, pero va más allá de la introspección de la persona, o sea, poder ayudar a esa persona a conocerse a sí misma con las herramientas que nosotros tenemos y también nosotros poder conocerlas y poder hacer por así decirlo, un mapa mental, pero en este caso sería como un mapa de emociones o un mapa de personalidad y poder trabajar, no sé, si tiene algún inconveniente en ciertas zonas, poder trabajarla para hacer de esa zona un poco mejor. Por ejemplo, si la persona padece de depresión o de ansiedad, poder trabajar esas zonas específicas con las herramientas de la psicometría y poder mejorarlas en sí para que, o sea, esa persona mejore de la enfermedad que pueda padecer. Qué bueno, excelente. Las participaciones, vayan anotándolas, me las mandan a mi correo, por favor. Una persona que se encargue, el que siempre me ayuda. ¿Cómo es el nombre del que siempre me ayuda? Empecemos por ahí. Yo, profe, John. Ah, John, ¿verdad? John, bueno, John, entonces anota las participaciones para que me lo mandes al correo, porque el trabajo que me mandaste en la semana anterior estuvo muy bueno. Bueno, sí, la psicometría, además de que es una rama, ¿verdad? De la psicología, pero además de eso, ella viene siendo también una ciencia, porque la psicología es una ciencia, entonces ella es una rama de la psicología, empecemos por ahí. Generalmente lo que aplican, todo lo que tiene que ver con la psicometría, tienen que ser psicólogos o orientadores o sociólogos. Recuerden que la psicología está conformada por varios aspectos, incluso los educadores también pueden aplicar todo lo que tiene que ver relacionado con la psicometría, porque la psicometría simplemente está midiendo todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos. Eso es lo que empieza por ahí. Pero ¿qué pasa? Con la evolución de la psicometría se amplió el rango de aplicabilidad, es decir, ya no queremos conocer solo los procesos cognitivos, sino también todos los demás aspectos que conforman la totalidad de ese hombre. Entonces, la psicometría es parte de la psicología, pero no quiere decir que solo sea aplicado por los psicólogos. Incluso los sociólogos están preparados para abordar, ¿verdad? Algunos TEC, igual las trabajadoras sociales,
los educadores que estén interesados en conocer, los orientadores, por supuesto, y así sucesivamente. Y los médicos también, porque los médicos tienen muchas herramientas, y el psiquiatra, por supuesto. Entonces, la psicometría es una rama de la psicología, ¿verdad? Pero ella ayuda a observar, porque ella comenzó, y por eso que lo dice allí en la lámina tal cual, medir esos procesos psicológicos. Pero en esos procesos psicológicos ellos se iban, era más desde el origen, ¿verdad? De la psicología, se fueron más hacia los procesos cognitivos, es decir, de medir inteligencia, y todo estaba relacionado con la inteligencia, la rapidez, como usted respondiera a esos test. Y por eso es que bueno, se fueron haciendo como que muy fuerte, en el buen sentido de que esos aspectos psicológicos fueron como el centro del ser humano, es decir, desde como tú, porque todo está conectado con la mente, pues la mente, allí se produce la palabra, es decir, el cerebro, pues allí se producen las palabras, allí se producen las emociones, todo está conectado. Lógicamente, esa socialización también se da en todas esas inteligencias que manejamos. Entonces, es importante que, por cierto, cuando se comenzó, ¿verdad?, los estudios de psicometría, como estaba dado a los procesos cognitivos, se medía solamente el tipo de inteligencia. No se había llegado, no se había avanzado a las múltiples inteligencias, ¿verdad?, como lo desarrolló Gardner, que es un educador, él no es psicólogo, pero él es educador, pero con muchos estudios, y con mucho reconocimiento intelectual, y entonces esos tipos de inteligencias también ahorita la psicometría le ha interesado, porque no solamente quiere la inteligencia lógica matemática, sino también quiere medir la inteligencia emocional, la inteligencia temporoespacial, es decir, cómo se ubica usted en tiempo y espacio, si es rápido, la inteligencia social, es decir, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, para ver cómo está usted en ese aprendizaje, ¿verdad? Y así es que esta psicometría, de que pasó de un método rígido por el método científico, ¿verdad?, que solamente es cuantificable, medible, también incluyó la otra parte, porque acuérdense que el método científico es lógico, es decir, todo tiene que ser cuantificable, medible y demostrable, una realidad medible, lo que no se vea, lo que no se pueda medir, para ello no existía. En cambio, por eso es que se hacían esos experimentos con los animales, ¿se acuerdan? Que los ponían a abrir las rejillas, a salivar y chalala. ¿Por qué? Porque ellos, además de que le condicionaban la conducta con electricidad o algunos estímulos como la comida, todo era medible, la observación, acuérdense, era experimental, y esos métodos experimentales, de una u otra manera, lo único que mide es conducta y cuantificable, es decir, medible. Por eso es que se hizo ese cambio con la evolución, ¿verdad? Vinieron nuevos enfoques, nuevos avances, como la neurociencia, como la psicología cognitiva, como la psicología social, el modelo sociocrítico, que le dieron otros elementos integradores para que la psicometría no se quedara solamente en un solo enfoque, sino desde la multidisciplinariedad se ha logrado ver que el hombre no solamente tiene cerebro, tiene memoria, tiene procesos cognitivos, sino también tiene otros aspectos importantes que hay que tomarlos en cuenta para el momento de aplicar la psicometría. Bueno, lo otro es que, bueno, a través de este proceso psicométrico podemos ver, como ya lo dijeron ustedes muy bien, el rasgo de personalidad, ¿verdad? La personalidad es cómo tú te desenvuelves frente a varios escenarios, no solamente desde el plano de socialización, sino desde un contexto personal, ¿verdad? De ese proyecto de vida, cómo has logrado exitosamente o no, cómo manejas la resiliencia, cómo haces tú también para lograr tus proyectos, es decir, desde qué actitud te estás desplazando, si es una actitud positiva o negativa, cómo manejas los estados de frustración, es decir, cuando no logras las cosas, y todo eso tiene que ver con la personalidad, porque desde que eres persona, ¿verdad? Vas viendo, vas modificando todas esas estructuras, y lo que no logras por A, lo logras por Z, y eso tiene que ver con la personalidad. La personalidad es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque con ellos proyectamos todo. Ser persona es ser tú mismo. Y ahí involucra, la personalidad involucra
involucra tus creencias, tus costumbres, tus valores, tu actitud frente a lo desconocido o a lo muy conocido, la actitud para resolver problemas, ¿verdad? La resolución de problemas simples, complejos, el desplazamiento en contextos inciertos, ciertos, la rapidez con que tú eres, la habilidad que tienes para responder, incluso ahí entran los sentidos, cuando eres muy rápido, incluso hay gente, ya yo se los dije, hay gente que visualmente es rápido, ¿verdad? Manualmente tienen una destreza, una inteligencia, una racionalidad instrumental muy efectiva, más que otros, o sea, que están inclinados más a la motricidad, ¿verdad? A las habilidades, las capacidades, otros son más, tienen más desarrollado el aspecto lingüístico, ¿verdad? Que son oradores, son retóricos, eso se ve mucho en los políticos, innatos, y así, pues lo importante es que nosotros tenemos que medir todas las aristas correspondientes, es decir, todos los elementos que integran la personalidad de un sujeto, no desde el plano único, sino desde una visión sistémica para recoger toda la información. Lo otro es que generalmente los test psicométricos miden conocimiento. Eso se da mucho y es por eso que la gente cuando va a un test psicológico o psicométrico, wow, va temblando porque sabe que le van a medir conocimiento, y el problema del conocimiento es que a veces uno se siente que no sabe nada. Entonces, frente a esas preguntas uno tiene que responder de manera rápida, porque el conocimiento es eso, pues te ponen un tiempo para hacer algún ejercicio. Aquí lo aplican mucho, por cierto. Lo aplican mucho porque yo he estado en varios sitios y he conocido algunos exámenes que hacen. Entonces, es rápido, es de rapidez mental, es de ubicar, es de analogía, es de comparación, es de ubicación. Entonces, bueno, allí hay que también ser cuidadoso en eso. Y lo otro es las capacidades mentales, es decir, cómo haces tú para evocar cómo eres tú. Miren mucho lo que es estructura, eso también es importante, porque desde las estructuras es que nosotros estamos estructurados. Entonces, cuando la gente es muy estructurada, es decir, que es muy rígida, que es una persona que no se apertura al cambio, es decir, que está pegada al cambio, está anclada al pasado, que no se permite avanzar, y eso le hace mucho daño, porque el problema es que todo avanza, todo se transforma, todo evoluciona rápidamente, y en esa transformación también nosotros tenemos que transformarnos en esa plasticidad cerebral. Cuando somos muy rígidos de estructura, terminamos siendo jueces implacables, es decir, siempre andamos con la crítica, con el pensamiento reactivo, yo tengo razón, yo tengo la verdad, yo soy el mejor y chalala, y nos manejamos en ese ego, y ese es un problema porque es de rigidez, de estructura. En cambio, cuando somos moldeables, que es decir, que tenemos plasticidad cerebral, que podemos adaptarnos a lo bueno, a lo malo, a lo indiferente, a lo igual, porque el problema es que yo siempre les digo a los alumnos, el problema es cuando uno se adapta muy fácil a lo igual, pero a lo desigual sí cuesta. Se los digo. Cuesta mucho porque lo desigual es lo diferente, lo que crea barreras en uno mismo, en la percepción. Entonces, lo diferente es todo lo diferente a lo que estamos acostumbrados. Es decir, vamos a, por decir, una plaza aquí, que es la de Santo Domingo. Uno va a una de esas plazas cualquiera, la Plaza Grande. Bueno, allí hay mucha gente. Entonces, toda esa gente que son diferentes a nosotros, es en la diferencia que tenemos que adaptarnos al diferente, no al igual, porque el diferente es igual a nosotros, el igual es igual a nosotros. Pero en el diferente es donde vemos las cosas que son contrarias a lo que tenemos en esa estructura, en esos patrones estructurales. Por eso romper patrones no es fácil, es bien difícil. Bueno, lo otro es que el estado de opinión o actitud, claro, porque la actitud es como tú te manejas frente a un hecho, un evento. Entonces, ese estado de opinión, que es una opinión, es un juicio. Los juicios lo maneja muy bien Echeverría. Rafael Echeverría es famoso porque él maneja mucho el perdón, maneja la aceptación y los juicios. Y los juicios tienen que ver con las estructuras, porque cuando somos muy juiciosos, es decir, muy prejuiciosos, porque juicioso debe ser juicioso. No hay que ser tan juicioso tampoco. Siempre es bueno manejar la mente diversa, es decir, el sapien, el deming, el sapien. Un poquito de locura en la vida es importante, es decir, salir de esa rigidez, de esa estructura. Porque si usted se maneja 50 años caminando por la misma calle, leyendo el periódico todos los días, haciendo el patrón de hábito todos los días, lo mismo,
ya usted es demasiado rígido. Por eso es que hay que romper estructura, no es fácil. Salir de del cuadrito tampoco es fácil. ¿Por qué? Porque en ese estado de opinión, que es el juicio, ¿verdad? Somos muy prejuiciosos. ¿Pero por qué somos prejuiciosos? Somos prejuiciosos porque tenemos una estructura ya creada, ¿verdad? Ya adquirida durante esa socialización y más lo que más, las generaciones que vienen, no de ustedes, sino los de atrás, vamos creando muchas estructuras rígidas, producto de esa experiencia que hemos vivido socialmente o familiarmente. Entonces, como hemos vivido con la familia, como sean nuestros padres, así seremos nosotros y serán nuestros hijos. Si somos demasiado autoritarios, demasiado rígidos de mente, así serán nuestros hijos. Y eso se transmite de familia a familia, de generación a generación, cosa que es difícil ir cambiando. Entonces, sacar, es lo que le quiero decir para concretar, modificar las estructuras de una persona cuando sea su paciente, no vayan a creer que es una tarea fácil. Es bastante difícil porque cambiar patrones, romper hábitos, salir de estructuras ya vividas, prefijadas, es bien difícil. Lo importante no es que nosotros, ya se lo vuelvo a decir, queramos que esa persona haga el cambio, no. Es desde el cambio interno, desde esa persona, de esa concepción de vida, que él tiene que ir agregando esos elementos de cambio. Si no, no va a haber modificaciones importantes. Lo otro que aquí pasa algo con esta casa, ¿no? Que cuando hay frío, cuando llueve y frío, no hay frío realmente. Pero cuando hay sol, entonces hay más frío. ¿Por qué? Porque el cemento se está filtrando el techo en un apartamentico donde yo vivo y el cemento está cayendo y eso me da de todo. Bueno, entonces cambiar de actitud no es fácil, pero tampoco es difícil, porque la actitud es cuestión de romper patrones, de cambiar estructura. Y la actitud es la manera como nos proyectamos, ¿verdad?, en esa conexión, en desplazamiento con el otro. Desde una actitud de vaso vacío, ¿verdad?, o medio lleno, seremos personas resentidas, frustradas. Y generalmente la gente, todas las personas, generalmente, ojo, manejan muchos estados de frustración, de resentimiento, aunque estén bien. ¿Por qué? Porque tienen brechas allí, quiebres que no han curado. Entonces terminan siendo frustradas, emocionalmente siempre andan alterados, siempre están de mal humor. ¿Pero por qué? Porque son demasiado rígidos en su proceso, porque tienen problemas, tienen quiebres internos que no lo han curado. Y eso está demostrado, eso lo ha demostrado Rafael Echeverría, y por eso Rafael Echeverría es rico, famoso, porque él trabaja los estados emocionales, tanto de las emociones como los estados, o sea, las emociones y los estados emocionales. Y no solamente es eso, sino que Rafael Echeverría también trabaja, porque él se fundamentó con la teoría estructuralista, que es que hay que revisar, ¿verdad?, toda esa experiencia vivida desde que nacemos hasta que estamos en la edad X. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, todo lo que somos, todo lo que nos conformaron, todas aquellas situaciones que hemos vivido somos la proyección de todo hecho. Y bajo todas esas estructuras nosotros nos vamos proyectando y vamos proyectando una actitud positiva o negativa. La idea es que cada quien tiene sus debilidades, ¿verdad?, su fortaleza, cada quien tiene que ir revisando en esa comunicación introspectiva para que nosotros podamos ir sacando todas esas cosas que ya nos sirven, es decir, que ya perdieron vigencia y que hay que superar. Bueno, muy bien. Lo otro es la clasificación de las pruebas. En el caso de la clasificación de las pruebas, existen muchos métodos, ¿verdad?, psicométricos, cómo lo vamos a ir trabajando, y por eso me interesa que a partir de la cuarta semana, yo les aviso de todas maneras, y es raro que ustedes no han creado un grupo de chat para que nos comuniquemos, sería importante. Bueno, la clasificación de las pruebas psicométricas pueden ser proyectivas, generalmente se utilizan mucho las proyectivas, ¿verdad? Ya vamos a ver algunas, y que quiero que más adelante vayan cada uno profundizando y haga una clase magistral de ser posible, pero que la entienda bien y que no la entendamos, de cada una de las técnicas, que son muchas, vamos a trabajar algunas porque son demasiadas. Entre esas, las proyectivas, bueno, también hay test estandarizados que usted se mete en internet ahí como mil. Test estandarizados que ya le permite, ¿verdad?, tanto conocer su personalidad, también
también conocer su nivel de inteligencia. Incluso ya hay psicólogos, que de verdad yo me río porque yo veo muchos programas en YouTube y ya hay psicólogos y gente que sabe bastante, que ya han resuelto casi todos los test y simplemente usted lo que hace es aprender, se echa memorísticamente las respuestas y si no son igual se parecen y las asocia. Entonces ya están resueltos algunos test. Entonces fíjense cómo esos test no son tan medibles en el buen sentido de la palabra, porque sí miden, es lo que quiero decir, pero no son fiables, no son confiables. ¿Por qué? Porque ya mucha gente ya conoce hasta la respuesta, incluso le pueden mentir muchísimo. Esos son en cuanto a los test estandarizados. Y los no estandarizados es que usted con los estandarizados también puede hacer un reajuste, es decir, acomodarlo a su perfil y por supuesto a su experiencia, porque cada psicólogo va desarrollando su propia experiencia. Le digo incluso que nadie cuando se gradúa, ni siquiera un enfermero, un médico, nada que ver, ni un psicólogo trae las experiencias. Eso se va desarrollando en el ensayo y error, como se lo dije esta mañana a las 7. En ese ensayo y error vamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como todo, igual que el médico y la enfermera. Y cuántas pullas no le daba 1, 3 y 4, y ahorita cuando ya uno tiene experiencia, por supuesto que ya con una sola vez ya le canalizó la vía. Entonces, ¿qué pasa? En esos procesos no estandarizados, eso lo da la experiencia, desde ese contexto de su experiencia, de conocer al paciente, que es lo más importante, en esa comunicación, de crear un clima armónico, un clima de confianza. Usted va viendo por dónde que van saliendo, ¿verdad? Todas esas situaciones, esas brechas, vamos a decir, esos elementos para que usted lo pueda integrar. Y por eso es que uno tiene que ser muy observador, tiene que también tener una escucha fina, pero en mente en blanca, que permita seguir la secuencia, porque el paciente va a haber un momento que él va a expresarle todo lo que él quiere expresarle, y para eso es que usted tiene que tener mente en blanca para escuchar. Y con esa generación de las mismas secuencias de las preguntas que él está, o del contenido lingüístico que él está expresando en esa comunicación, entonces usted va haciendo las preguntas y lo va llevando a tal manera sin darle respuesta, sino pregunta. Y esa técnica, que es el método del arte de hacer preguntas, es muy importante, porque a través de la pregunta usted incluso ahorita también estaba leyendo de que en este curso que estoy haciendo, la broma, sí, pues estoy leyendo porque estoy leyendo, estoy presentando exámenes. Ellos en la psicología organizacional, ellos ahorita, porque hay personas problemáticas, la mayoría de las personas, vamos a ponerle un 70%, son problemáticas dentro de los trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que están haciendo es que no les dan sanciones y mucho menos le dicen nada, sino que lo llevan al entrevistador y el entrevistador con lo que dice que no va a hacer, es decir, le genera una pregunta para que él mismo se revise. O sea, ¿por qué no quieres hacer tal cosa? ¿Y por qué no lo harías? ¿Y cuáles serían esas situaciones que por qué no lo harías? Entonces, la misma persona, fíjense, con una pregunta, el mismo conflicto que está presentando esa persona, él mismo se va a revisar. Entonces, es importante, fíjense cómo, sin querer queriendo, el bendito, bendito porque es bendito, yo lo admiro mucho, Rafael Echeverría, con la técnica de la pregunta, que no es de él, porque es de Sócrates. Sócrates fue el primero, ¿verdad?, filósofo que creó el arte de hacer preguntas. ¿Cómo los psicólogos de esta generación están haciendo el arte de hacer preguntas sin dar respuesta? Por eso es que un psicólogo no es sino un terapeuta, un asesor, ¿verdad?, que le permite crear un clima para que a través de ese proceso que comunicacional, vamos a llamarlo así, el mismo paciente, usuario, haga un proceso introspectivo y el mismo encuentre la respuesta dentro de él. Y es la única manera. Fíjense, a veces preguntamos cosas y nosotros mismos tenemos la respuesta, solo que queremos hacer la pregunta. Entonces, las preguntas siempre estarán dentro de nosotros mismos. Eso es importante que lo tengan presente. Lo otro es que también hay, ¿verdad?, entre tantas pruebas, hay muchas. Hay prueba de conocimiento, lógicamente, aquí le aplica mucho para dar un cargo a alguien maestro, le aplica como 1000 cosas. ¡Wow! Me quedo impresionada. Bueno, la prueba la prueba de tarea, que también es medir, ¿verdad?, su ejecución, si usted sabe hacerlo. Eso es más que todo para los que trabajan esa parte de la racionalidad instrumental, tiene que demostrar porque sabe ese conocimiento. Bueno, y en el caso de los docentes, pues
les hacen exámenes, pero también les hacen exposiciones pues, para que demuestren el dominio de un tema. Entonces, todas esas pruebas tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, pero existen, pues, lo que les quiero decir. Entonces, en las áreas de conocimiento, cuando se hacen pruebas, pueden ser pruebas escritas, pruebas orales, pruebas de cualquier tipo, o pruebas mixtas. El otro es, ok, vamos a ver. Bueno, se pueden hacer también, jóvenes, las pruebas de rendimiento, ¿verdad? Para saber si usted tiene un buen rendimiento en algún área o un conocimiento, pueden ser ya de esas capacidades, sí o no, o desde ese conocimiento, pueden ser de inteligencia, pueden ser de actitud, de personalidad, y ya, generalmente, les voy a decir cortico, los que más se aplican de verdad son aquellos que miden inteligencia, rapidez, es decir, rendimiento, eso tiene que ver con el rendimiento, si usted es rápido para resolver los ejercicios, y las pruebas de conocimiento y las pruebas de personalidad. Esas son las que más se aplican en la actualidad. Lo otro, sigamos. Ok, vamos a ver algunas pruebas jóvenes proyectivas, que ahorita es que vamos a comenzar a ver pruebas, porque en cada clase le voy a ir agregando una o dos, porque son temas diferentes, entonces, dependiendo de los temas que vengan, me las voy a ir agregando uno o dos. Yo voy a administrar bien el tiempo para que vamos aprendiendo bastante. Entonces, bueno, en las pruebas proyectivas tenemos ya, que ya se las había mencionado, que es esta, ¿verdad?, de Hermann Rocha, que es el test de Rocha. Ese es muy conocido, no lo están aplicando, como se lo dije, incluso pueden verlo en el YouTube, hay muchísimos ya videos, ya gente que se ha dedicado a resolverlo y ya tienen toda la respuesta. Entonces no lo están aplicando mucho, primero porque ya la gente lo conoce, vamos a estar claros. Aunque mi sobrina que está viviendo en Argentina me dijo, tía, me aplicaron el bendito test de Rocha. Y entonces, bueno, tía, yo no veía nada. Y entonces, no, tía, tuve que inventar. ¿Por qué no veías nada? No, tía, yo no veía nada, pero lo pasé. Porque el problema es, vuelvo a decir, que ya lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? En los ejercicios anteriores, es que si usted ve animales, monstruos, entonces usted tiene un problema de disfuncionalidad mental. Y si ve figuras paterna, materna, también está muy afianzado hacia lo que es sus raíces maternas y paternas, es decir, se está manejando con el yo padre. Entonces, ¿qué pasa? Que el resultado es el pasa. La situación es que si nosotros nos estamos manejando, que es lo que buscamos conocer, si estamos manejándonos con el yo padre, ¿verdad? Entonces nosotros no hemos desarrollado una personalidad, sino que estamos apegados a todas esas raíces familiares. Y la idea es que nosotros desarrollemos un yo adulto. Y lo otro es, jóvenes, que cuando nos miden, ya vamos a ver un ejercicio para que lo vean, cuando nos miden, o sea, lo que buscan los psicólogos, para que ustedes vean, o es que si nosotros tenemos problemas de desadaptación, es decir, que somos unos desadaptados, o lo otro es que tenemos problemas de arraigo familiar. Entonces, todo lo que tiene que ver con la estructura, fíjense que la importancia, parece mentira, de revisar todas esas experiencias de la estructura vivida, y por eso que Echeverría se va con esa psicología, que esa es la psicología de lo gestal. No hemos revisado esa, la vamos a revisar. Los gestal, ellos trabajan todo lo que es la estructura de la experiencia vivida. Entonces, desde esas raíces que usted tiene, ¿verdad? Desde niño, de toda esa experiencia, esos traumas, todas esas vivencias, para ponerlas cortitas, desde esa vivencia, entonces que nosotros, ¿verdad?, le revisamos todo lo que tiene que ver con esa experiencia pasada. Y si usted todavía tiene problemas, ¿verdad?, de que no ha superado sus traumas o su quiebre, entonces allí viene, por eso es que se hacen esos tipos de test. El test de Rocha no se está utilizando mucho, por primero porque es costoso, pues son unas láminas, 10 laminitas, creo que vienen, que las venden, pues, creo que la edita de Colombia, y entonces, bueno, es costoso, entonces ya no lo están viendo, además que ya está resuelto, y ya eso, ya la mayoría está pegadito con los resultados, es decir, hasta yo me lo sé de memoria, con eso le digo todo. Entonces, aquí como lo pueden observar, yo lo vimos, fíjense, él tiene estas imágenes, aquí está, y se ve clarito, dos personas conversando, que ustedes dijeron la mariposa, el murciélago, aquí hay una persona, porque hay que verlo desde arriba, ya yo les dije, la visión es desde arriba, si lo ves de frente, tienes que verlo de frente, de lado, arriba, de abajo, para que puedas proyectar. Yo al principio, lo juro, yo no veía nada también, a mí cuando me lo hicieron, yo tenía creo que 17 años por allí, y entonces no veía nada, de verdad, a mí yo casi que yo me pongo loca con ese resultado, yo decía, Dios mío,
¿qué verán los demás? Yo no veo nada. Pero bueno, porque es que hay otra cosa, acuérdense que todo, y yo me río de eso porque es una experiencia traumática para mí, y yo no pensé que después yo me iba a especializar en esta área, pues entonces fíjense cómo las imágenes es también de percepción, acuérdense, la percepción distorsiona la realidad. Desde esa realidad nos pueden etiquetar, como dice Sócrates, nos pueden etiquetar de que somos locos o de que somos unas personas racionales. Entonces, dentro de esa locura, que es la dinámica de la vida, ¿verdad? Estas imágenes es cuestión de percepción. Entonces, si usted abre la mente para percibir, por supuesto que va a percibir. Si no tiene la experiencia, porque esto al verlo 2, 3 y 4 veces, ya usted lo va a ver clarito, y ahí se ve clarito. Fíjense que es una lámina ya resuelta, donde está, sale tal cual, y fíjense que allí arriba, ¿verdad? Aquí está lo estoy señalando aquí aparecen, y sí es verdad, las aletas del murciélago, puede ser una mariposa, qué sé yo, cualquier animal que se parezca a esto. Pero también usted podría ver, ¿verdad? Como dijeron muchos, 2 personas, incluso pareciera aquí, como ustedes lo ven, están observando, ¿verdad? Es como una persona parada, podría ser la trompita de 2 elefantes, todo lo que tengan como eso está bien, ahí no hay problema. Lo otro aquí es desde arriba, ¿verdad? Desde arriba podría ser una persona que está sentada, otra persona acá, bueno, y cada quien va viendo. Y lo otro acá, estas son 2 personas conversando, y lo otro. Pero ¿qué pasa? Si usted empieza a ver y decir, no, que yo veo una persona aquí sentada, el otro no sé qué, entonces claro, le van asociando con todo lo que tiene que ver con esa experiencia con papá y mamá. Y todo lo que tiene que ver con papá y mamá tenemos problemas para hacer. Bueno, jóvenes, como esto es divertido y estamos aprendiendo, yo les traigo aquí un test que lo vamos a hacer todos, ustedes, pues yo no. Van a tratar, jóvenes, me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a Miren lo que esperar eso. interesante, ¿verdad? Entonces, miren lo que vamos a hacer y John se va a encargar de mandarme. Cada uno de ustedes va a abrir ahorita una hojita, por favor. Abran la hojita, una hojita cualquiera. Y va a ser vamos a hacer este test. Este se llama el test de la persona bajo la lluvia. Lo están usando muchísimo ahorita. Es simplemente dibujar el test. Usted no va a dibujar eso tal cual, no, imagínenselo nada más. Yo lo voy a poner un ratico y usted va a hacer el dibujo. Esa es la cuestión, para que lo practiquemos, ¿ok? Y me lo John se va a encargar de enviármelo a mi correo los resultados para yo verlos, nada más, simplemente, sin miedo. Entonces, van a sacar una hojita, ojo, ¿ya tienen la hojita en la mano? No todavía. A ver, entonces, No, bueno, todavía, profe, déjele a buscar la hojita. Ok, entonces fíjense lo siguiente, vamos a hacer una cosa, jóvenes, como ya queda, Dios mío, ¿esto termina a qué hora? A las 13. Entonces miren lo que vamos a hacer, no, entonces van a buscar la hojita, pero después. En esta semana van a hacer este test, pero traten de hacerlo sinceramente para yo revisárselo, ¿sí? Son las 12:24, me lo mandan por mi correo institucional, ¿sí? Entonces fíjense lo que van a hacer, individualmente, ojo, individualmente. Van a hacer el test de la persona bajo la lluvia. ¿Qué es el test de la persona bajo la lluvia? Usted va a dibujar una figura. Puede ser una mujer o un hombre, el que usted quiera. Eso usted lo decide usted, eso es particular. Luego va a dibujar un paraguas, es decir, un paraguas, ¿le dicen acá? ¿Un paraguas? Sí. Sí, un paraguas. Ok, un paraguas, y usted lo va a dibujar como usted quiera, ¿ok? Pero tiene que ser jóvenes, por favor, para poder explicárselo, tiene que ser en una hoja de esa de papel como esta, pues, una hoja en carta. Usted me lo dibuja en esa hoja tal cual. Usted le pone el tamaño que usted quiera, por supuesto, no se vayan a copiar de internet, simplemente hágalo y más nada. Entonces ya lo tiene. Y se llama test de la persona bajo la lluvia porque además de que tiene un paraguas, tiene que caer el agua. Entonces, ese elemento es importante que lo incluyan. Cayendo agua, el paraguas, usted le pone el color que quiera, lo pinta del color que quiera, pone los ojos como quiera, la manito, si lo tiene en el bolsillo, lo tiene en la manito, no sé, si es a la derecha o a la izquierda. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Me entendieron ese ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una cosa, o sea, que ya no me envían a mí, sino le envían a usted directamente. También lo pueden enviar directamente, pero escaneado. Incluso me lo pueden mandar escaneado ahí con una foto, una captura, ¿no? Pero que se vea y me lo mandan al correo, lo que yo quiero. ¿Está bien?
Sí, profe. Ok, entonces bueno, tienen esta semana tranquilos, antes del sábado me lo envíen para yo revisarlo y comentárselo sin decir nombre ni nada. Ojo, yo no voy a decir nombre. Pero sí es bueno que me pongan el nombre porque me interesa ver algunas cosas. Entonces fíjense que el test de la persona bajo la lluvia no es nada del otro mundo, es simplemente, y allí lo que le están diciendo ya se los diré en la próxima clase. Entonces bueno, no lo busquen por internet. Lo otro. Hay otro que es muy interesante, que lo aplican, y se lo aplican más que se vende más que el pan de panadería caliente. El test de la personalidad, el árbol. El árbol es, siempre lo han aplicado, ¿verdad? Y se aplica muchísimo. Incluso a mí me gusta mucho, yo lo aplico en casi todos mis procesos de orientación. Ahorita voy a aplicar el de la lluvia, el test del árbol bajo la lluvia. Entonces, este del árbol es interesante porque a través de un árbol, ¿verdad? Allí a usted le van a sacar, imagínense, le van a sacar todo eso, porque acuérdense que estos son test proyectivos, o sea que a través de ese dibujo usted está proyectando cómo son sus sentimientos, cómo son sus arraigos, cómo está usted emocionalmente y el chalala, cómo es usted si está determinado, no está determinado, y eso no se lo voy a decir tampoco para dárselo en la clase anterior para que hagan el dibujo. Entonces, en esta parte del árbol, simplemente usted dibuja un árbol y en esa situación del árbol es donde usted le van a sacar un perfil de personalidad, simplemente con eso. Entonces, bueno, este es uno de los aspectos bien interesantes que está allí. Lo otro es jóvenes. Bueno, ustedes saben que como estos son test proyectivos, simplemente usted va proyectando. Recuerden que todo lo que está en esta estructura de la mente, mediante el lenguaje escrito, mediante el dibujo, mediante o a través del lenguaje corporal, nosotros vamos transmitiendo todo eso, esa simbología que tenemos almacenada en la memoria. Incluso cuando yo me permito comentarles, cuando yo hice el coaching con Echeverría, que no lo conocí, sino a sus profesores, facilitadores, bueno, a mí me llamó mucho la atención porque claro, los coaches generalmente no son psicólogos, sino que son especialistas en nuestra área, ¿no? Entonces, claro, yo le digo a mi hija, bueno, yo con mucho respeto, pero yo pienso que cada costurero con su hilo, ¿no? Porque con su tela, porque cada persona con su especialidad, porque yo puedo ser muy coche, pero un ingeniero no ha estudiado la conducta como un profesor o como un economista, como un sociólogo o como un psicólogo. Entonces, bueno, o un médico. Entonces, bueno, eso por una parte. Y lo otro es que claro, de tanto hacerlo, aprende, ¿verdad? Pero allí no, fíjense cómo es la diferencia de ese coche, que allí no se van a lo que es esas teorías de aprendizaje, de psicología y chalala, no. Ellos lo que van es a simplemente que con lo que usted ha vivido, familiarmente hablando, desde que nació hasta la edad que está haciendo el coaching, usted, ¿verdad?, va a adquirir las herramientas de la escucha. Fíjense que eso es la diferencia. Ellos desarrollan la escucha y esa escucha es lo más importante dentro del coaching. Si usted no supera la escucha, es decir, si usted no se aprende primero que hay una estructura también, vamos a decir, un guión, eso se llama un guión. Hay un guión, jóvenes, de preguntas que uno las va haciendo para ir familiarizándose con el paciente. Y lo otro es que se hacen esas ruedas, pues, grupales, para que entonces usted vaya escuchando el problema del otro. Todo está en la escucha, porque según Echeverría Rafael, la escucha es lo más importante que te conecta con todo lo que es la mente, ¿ves? Para poder entender lo que le está ocurriendo en esas profundidades de su yo. Y lo otro que ellos desarrollan son las dinámicas, eso sí me gustó bastante. De verdad que una de las cosas que yo más admiré de ese coaching es las dinámicas de improvisación, porque allí, fíjense, si usted tiene miedo, entonces ellos le van descubriendo sus miedos. Por lo menos en mi caso, yo tenía miedo, ya yo no tengo miedo, ya yo lo superé, pero ¿cómo me costó? Que es que yo no podía estar en espacios cerrados con los ojos cerrados, porque yo sufrí una enfermedad del oído y me daba vértigo, me daba de todo. Entonces, porque tengo un problema con el oído izquierdo. Eso me hace perder, por supuesto, porque tengo el oído medio, lo tenía, gracias a Dios, ya lo superé con un tratamiento, me hacía perder el equilibrio, porque el oído medio es de equilibrio. Pues entonces, fíjense cómo yo no podía estar en ambientes que fueran así movidizos, ni nada de oscuridad, ni ojos tapados, eso me aterraba de terror.
Pero en ese coaching tuve que aprender a superar mis propios límites, por eso yo me río ahorita, porque en los momentos yo sudé y todo, porque nos ponían ejercicios que eran muy interesantes, que es bueno que ustedes lo conozcan, que por lo menos uno era tipo laboratorio, eso sí se lo puedo decir, mientras uno está en esos ejercicios, están observándote 4 y 6 coaches, desde ángulos, ponen diferentes ángulos, por eso la cosa no es tan fácil, uno se ríe, pero la cosa no es tan fácil. Incluso compañeros éramos como 20 y tanto, 25, y varios quedaron aplazados porque no tenían la escucha desarrollada. Allí es un problemón, pues si usted no logra superar, porque lo ponen a hacer en círculo, ¿verdad? En rondas, pues en ronda usted va de 5 o 7 personas más, usted tiene que sacarle a esa persona que le tocó a usted, porque usted hace 3 roles allí, el rol de asesor, que es el del que está escuchando, el rol de evaluador, y el otro es de paciente. Entonces, cuando es de paciente, te toca a ti públicamente expresar todo lo que tú sientes y te van observando y te van llevando con preguntas hasta que te llevan a cómo era tu relación con papá, con mamá, con abuelo, con tatarabuelo y todo lo demás. Entonces, eso por allí te van observando tu cuerpo físico, puedes decir, tu cuerpo, tu lenguaje corporal y también cómo te estás expresando, cómo estás mirando, si estás mintiendo y todo lo demás. Entonces, por allí no hay manera de escapar. Lo otro es que los ejercicios me gustó mucho porque allí te enseñan a desplazarte en incertidumbre, es decir, que nada está establecido. Entonces, los temas no los desarrollas allí, sino que ellos en el día que tú estás allí en la clase, ellos te dan el tema. Entonces, bueno, mira, toma, te toca desarrollar las emociones, por decir, y en esas emociones, otra de las cosas, son muy vivos, ¿sabes? En esas emociones, o sea, inteligentísimos. En esas emociones, entonces, por decir, tú no vas a exponer, sino que vas a cantar, vas a crear una canción con ese contenido, o vas a dramatizar y ellos te van diciendo cuál es la estrategia que vas a utilizar. O improvisas o improvisa. Entonces, es bueno porque te enseña a activar el pensamiento de respuesta. Y la otra es que una vez que ya estás preparado en esas situaciones, te llevan a algunas empresas, ¿verdad? Que ellos mismos localizan, grandes empresas para que tú seas facilitador de esos conocimientos. Ay, qué cómico. Entonces, allí ellos tampoco, imagínense ustedes, son 7 temas, por decir, 8 temas. Ellos no, todos los 8 temas los tienes que preparar. Y entonces cada uno, por decir, Betty Alejo y ustedes 25, preparamos los 25 temas. Y ese día se hace el sorteo y allí te sale el que vas a facilitar dentro de esa empresa. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que usted no se puede aprender los 25 temas porque no sabe cuál va a salir, tendrá que aprendérselos todos, pero generalmente, ¿qué es lo que hace? Uno lo que hace es la lectura, ¿verdad? Lectura comprensiva, uno se puede aprender eso de memoria, lo que quise decir. Entonces, con la lámina de presentación en PowerPoint, usted, con la lámina que hizo el otro, con eso que usted va a exponer, imagínese usted, y con la estrategia que él creó. Entonces, es como decir que usted tiene que superar todas esas cosas. Bueno, fue muy interesante, a mí me gustó muchísimo todo eso. ¿Por qué? Porque la experiencia es única, o sea, todo lo que estás aprendiendo ahí es a poner en práctica el pensamiento de respuesta. Es interesante. A mí una de las dificultades que le podría decir fue la de la escucha, porque en ese momento yo estaba pasando una situación. Sin embargo, en 2 días me publico la guía, bueno, había leído eso, y bueno, ya, listo el guión. Hay que aprenderse el guión, porque si no, uno queda aplazado. Por eso es que muchos de mis compañeros que no le prestaron atención al guión, nos aplazaron. Lo otro es que, bueno, actuar en incertidumbre es importante. Entonces, fíjense que ellos no le aplicaban a usted ningún test ni nada, sino que ellos tienen tienen muchas herramientas, de verdad que sí, de lo que es el comportamiento humano, los grandes facilitadores. Entonces simplemente con la escucha, con las improvisaciones, incluso hacer ejercicios, fueron múltiples ejercicios, eso usted va aprendiendo y ellos van viendo cómo usted se desenvuelve. Entonces simplemente están aplicando no la inteligencia, sino la inteligencia emocional, están evaluando pues la inteligencia emocional, están evaluando tu inteligencia
cognitiva cuando estás exponiendo, pero también tu inteligencia familiar y todo ese tipo de inteligencia social y chalala, y es muy interesante. Entonces, fíjense cómo no aplican ningún test, pero te aplican ejercicio y eso también es válido. Incluso el cuento de superación del miedo es que te ponían en un laberinto, igualito un laberinto, es un laberinto pero con sillas, y si tú no salías, si no salías de ese laberinto con los ojos tapados, tú no salías de ese sitio. A mí me costó un imperio salir, pero tuve que conectarme con el más allá, es decir, con mi ser interno, mi ser interior, y así fue que yo pude salir de ese laberinto porque era una complicación, no cualquier cosa. Entonces, bueno, superé mi propio miedo porque tuve que dejarme tapar con los ojos. Después bailé hasta con los ojos tapados, con eso le digo todo. Entonces, fíjense cómo el ser humano, si se queda en la estructura, yo tenía ese miedo y ya ahorita he superado mucho eso. Entonces, bueno, volviendo al test, ¿verdad? Porque esos son test de personalidad, incluso los juegos ayudan mucho, ¿saben? Porque en la medida que la gente es habilidosa, en la medida que usted le ponga algunos niveles de dificultad, usted ve si esa persona puede o no superar sus propios miedos. Lo otro que con el árbol del test, del test, o el test del árbol, mejor dicho, él le permite a usted ver muchas cosas, y lo más que le ven a uno es esa conexión que tiene uno con el pasado, porque el problema de nosotros son nuestros padres y los problemas de los hijos son los padres de esos hijos. Entonces, claro, el té es importante, y como usted ubique, ¿verdad? Tanto el árbol como usted haga las raíces, todas esas situaciones van a decir algo de usted. Igual con los colores tienen mucho que decir, porque si usted utiliza colores como esto, ¿verdad? Que están en la lámina, que este es el té de la casa, también lo están usando mucho, ¿sabes? Pero esta casa es una casa muy sencilla. Incluso ahorita están mandando a hacer el té de la casa, pero el que tiene 2 pisos. Entonces, una estructura que tú vas haciendo, incluso ya hay dibujos, yo los he visto. Yo para ir a varios aquí, yo vi casi todos los tés del Paraguay y todo, como yo no tengo ese dominio de hacerlo tan bonito, pues, o sea, porque no soy dibujante, pero aprendí a hacer mi paraguas tal cual, como es, igual el árbol, porque todo tiene una estructura, pues, o sea, un modelo, y por eso fue que todo eso me ha ido muy bien, porque claro, ya lo manejo. Y lo otro es que con respecto a la casa, bueno, tiene mucho que ver porque la casa es tu casa, es tu templo sagrado, por eso le mandan a... O sea, lo que es el test del árbol mide mucho lo que es las raíces familiares, ¿ok? Tiene que ver mucho con las raíces familiares, con todo lo que tiene usted que ver con el pasado, con su apertura, con la actitud para confrontar los problemas, la resolución de conflictos. Eso, por eso son test proyectivos. Y lo de la casa, por supuesto, la casa tiene un trucazo, que el dibujo de la casa tiene es que, como es su templo, es donde usted vivió, la casa es la parte donde usted se desarrolló los primeros años. Entonces allí le van viendo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esas estructuras familiares. Todo esto tiene que ver, si ustedes en palabras cortas, pues tiene que ver con la estructura familiar, jóvenes. Entonces, por eso es que lo usan mucho, porque es para descubrir todo eso. Bueno, aquí hay otro test que es, y no estaba acá, ya un momentico. Bueno, como lo pueden observar acá, pues yo decía, pero Dios mío, me falta esa lámina. El tronco, que es el tronco del árbol, tiene que ver con la estabilidad emocional. Pero empezando de abajo para arriba, porque de verdad es de abajo para arriba. ¿Qué lee usted del árbol? Las raíces. Las raíces tienen que ver con el instinto sexual primitivo, pero tienen que ver también con ese instinto sexual, cómo está usted, si está complacido o no sexualmente. Pero las raíces también tienen que ver con ese arraigo familiar, es decir, si usted todavía está muy apegado a lo que es la estructura del yo padre. Acuérdense que el yo padre o madre, acuérdense que ese es el nivel de autoridad, es el que nos encasilla, ¿verdad? En esa simbología, en esas estructuras. Las ramas tiene mucho que ver, que si están abiertas, ¿ves? Esto que ven acá en la lámina, este es el modelo correcto de hacer las ramas. Fíjense ustedes, miren cómo está tan bonito, lo están viendo, ¿verdad? En estas ramas, así se tienen que hacer las ramas. Entonces, porque las ramas le van diciendo si tiene apertura o no tiene apertura, actitudinal para resolver conflictos. Y la copa, aquí está, las ramas, ¿verdad? Relacionadas con otros, así está. La copa, la vida mental, imagínense ustedes, por Dios. En esta parte de la copa, esto es la copa, es como usted, si es cerrado, si es de estructura y todo lo demás. La idea es que hagamos un dibujo, ¿verdad? También el trazo lo mide mucho, es decir, si usted es de trazo fuerte, si es de trazo ligero, otra de las cosas que a mí, por lo menos cuando yo fui para el psiquiatra, hace muchos años, ella me hizo un test del árbol, y yo
por cuestión de hacerlo bonito, regresé. Y entonces me dijo, ¿por qué regresaste? Porque en esos trazados, cuando estás haciendo el trazado de alguna casa, un dibujo, no hay que regresar joven, hay que hacerlo tal cual como le sale, porque en el trazado, si usted regresa, usted está diciendo que usted tiene experiencia, que no ha superado, que usted está allí y está anclado a esa experiencia. Imagínense usted, el trazado, o sea, si es dócil, es decir, si es fuerte el rayado, es decir, ese trazado es muy finito o es muy grueso, también le está diciendo si es autoritario, si es dócil, si es débil y todo lo demás. Entonces imagínense cómo esas cuestiones nos va llevando a cada uno de nosotros a etiquetarnos en un tipo de personalidad, y eso ya está estudiado. Lo otro es que está este test, que también se lo traje, que es el test de Wartek. Wartek, no sé cómo se pronuncia, pero se lo pronuncio tal cual. Bueno, puede ser Wartek, pero no sé. Wartek permite evaluar la situación actual. Bueno, eso se lo dejo allí, pero aquí está el pero. El pero es que es esto, y son muchos. ¿Ves? Estos son modelos que ya están también en internet, y bueno, es de secuencia, es como usted, es de analogía, cómo usted pega una cosa con la otra, y cómo va la secuencia. Fíjense que aquí está un modelito que lo pueden observar. Hay muchísimo de eso en internet. Pero eso es lo que les va a medir, ¿verdad? Primero su mundo interno, su forma de resolver problemas, ¿verdad? Incluso ahorita, los últimos que yo presenté, wow, que me sacó de quicio porque me sacó, yo lo estaba haciendo en línea y era para un concurso de una universidad, y él me puse de chévere a mover una tecla y no sé qué pasó ahí, ¡pac! Me borró la cuestión, no terminé el test, por ahí ya me eliminaron. Ese es uno de los problemas que tiene cuando hacemos los test en línea. Dos cosas que me hicieron aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ese test, vuelvo a decirlo, era de secuencia, es decir, que como ya yo lo he vivido, la experiencia, ¿qué hacen? ¿Cuál hacen aquí? El del dominó. Por decir, la piedra del dominó, que tiene un número, usted le busca la secuencia, eso, la analogía, que si se parece esta cosa con la otra, los significados, es decir, las palabras, cuáles conoce usted. Yo iba súper bien en eso y ¡pam! Se me borró. Bueno, por ahí perdí. No me tocaba. Lo otro es que manejan mucho lo que es la secuencia, es decir, una secuencia de pétalos, de flor, de figuras, de cara, la cara contraria, o sea, siempre buscando, dígame uno, yo tuve que hacer cursos en internet, se lo digo, con profesores de aquí de Ecuador, para los numéricos, todo ese razonamiento científico que también pone. Entonces yo, de verdad, con la lógica nunca me la he llevado, pues, de verdad he tenido problemas con esas lógicas de serie, pues esos son series. Usted tiene que seguir la secuencia de esa serie y está midiendo pensamiento lineal, y entonces, si no, usted perdió. Entonces, bueno, este es un tipo, ¿verdad? Que lo pueden tener, lo pueden buscar. Bueno, jóvenes, ¿qué me queda acá? Creo que me quedan 2 laminitas. Ajá, muy importante. Ahora bien, fíjense, yo les había dicho que íbamos a hacer otro test, que me interesa que lo incluyan allí, además del test del hombre bajo la lluvia, ¿verdad? El test del paraguas. Entonces, vamos a hacer pero las respuestas me las van a dar, jóvenes, cuando me manden eso, allí mismo, en la misma página. Fíjense, es necesario que nosotros como personas aprendamos a ver nuestra determinación, porque la determinación es lo que nos dice a nosotros cómo es nuestro tipo de personalidad. Si somos una personalidad que todo es personalidad, recuerda que ¿qué es la personalidad? La personalidad es tu forma de actuar frente a un evento, y puede ser una personalidad reactiva o una personalidad empoderada. Cuando estamos empoderados, que esa palabra está muy de boga ahorita, es porque somos personas determinadas. ¿Y cuándo somos determinados? Cuando sabemos resolver conflictos. Eso es simplemente lo que quiere decir la determinación. Es decir, que podemos superar nuestros propios miedos, y también podemos resolver problemas. En la resolución de problemas es que se sabe si usted está determinado o no. Porque cuando usted está muy conflictivo es porque usted está muy determinado. Y lo más importante, jóvenes, para lograr la determinación personal es que podamos tener autoestima. Y la autoestima, yo lo llevo así cortico, es la estimación que tenemos por nosotros mismos, es decir, ese valor que nos damos como personas desde un sujeto estimado o no estimado. Es decir, si nos valoramos, si nos queremos, el amor propio, si nos gustamos tal cual. Fíjense que por eso le puse la figurita y les traje estas 3 figuritas, que esta muñequita me gusta mucho porque ella se ve, desde su yo interno, es decir, desde ese yo, ella se ve fea, ¿ves?
Ella se ve fea porque eso es lo que le refleja la mente inconsciente, pero el espejo le está proyectando que lo que ella quiere ser. Entonces, ¿qué quiere ser? Que generalmente nosotros tenemos dualidad en esa mente, ¿verdad? En esa psique, tenemos dualidad porque somos de una manera y queremos ser de otra. La idea es aceptarse como es. Yo siempre he dicho, cada patico feo encuentra su patica o su patito. Entonces, desde esa legitimación, desde esa aceptación de sí mismo, desde ese reconocimiento de esa valía que usted tiene como persona, usted va cultivando la autoestima, y esa autoestima tiene mucho que ver, ¿verdad?, con esa valoración que hemos tenido desde niños, porque si somos valorados dentro de nuestro hogar, nuestra estima será saludable. Caso contrario, por supuesto, tendremos resentimiento, y es allí donde los psicólogos buscan siempre el punto de resentimiento, de frustración, porque el problema de los seres humanos es que no tenemos aceptación a las cosas, y como no tenemos aceptación a las cosas, lógicamente no tenemos las herramientas, o no sabemos, ¿verdad?, desarrollar las competencias para la resolución de problemas, manejo de conflictos, y cuando no podemos manejar conflictos, por supuesto caemos en resentimiento, en frustraciones, y eso es lo que pasa, lo que buscan los psicólogos. Y por eso todas esas pruebas que además de medir conocimiento, rendimiento, ¿verdad?, eficiencia y chalala, buscan también lo que tiene que ver con esa personalidad del sujeto, porque en esa autoestima, en esa aceptación, en esa valoración, en esa estima que se tenga cada una de las personas, podrá ir desarrollando nuevas herramientas, nuevas competencias, nuevas habilidades, cualidades, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal. Y por eso es que la determinación es tan importante. Y nosotros, jóvenes, nos determinamos cuando nos empoderamos. ¿Y qué es ser empoderado? Porque eso sí se habla ahorita, ay, estoy empoderado. Ay, mi amor, el empoderado es empoderamiento. Es como decía Sócrates, pues, conócete a ti mismo y conocerás al otro. Simplemente es eso, el conocerte a ti mismo. Una vez que tú te conoces, que tienes un autoconocimiento personal, que sabes quién eres, estás identificado contigo mismo, ¿verdad? Y tienes claro quién eres y el yo soy, ¿verdad? Entonces, allí es que tú puedes decir que estás determinado, estás empoderado. Y el estar empoderado es que quiere decir que tienes las herramientas, tanto cognitivas, lingüísticas, afectivas, sociales, actitudinales, espirituales, para un desplazamiento efectivo, óptimo, en pensamiento positivo y en comunicación asertiva. Ese simplemente es el empoderamiento. Pero el empoderamiento lo buscas tú dentro de ti, dentro de esa comunicación, para poder explayar, maximizar todas esas herramientas cognitivas, afectivas, actitudinales, conductuales, espirituales y sociales para un óptimo desplazamiento. Por eso es que las figuritas se las traigo aquí, porque la estimación, la valoración personal tiene mucho que ver con lo que yo soy, y lo que yo soy, si yo soy una persona frustrada, resentida o conflictiva, de pensamiento reactivo, o no tengo resolución de conflicto, por supuesto voy a estar siempre fluctuando emocionalmente, y lógico, no tengo aceptación, también voy a tener resentimiento, frustraciones y todas las emociones que ya les he hablado. Bueno, jóvenes, para finalizar, porque me quedan 10 minutos y hoy termino la 1 en punto, jóvenes, porque tengo clase otra vez a las 2. Bueno, jóvenes, voy a decirles que este es el siguiente ejercicio que quiero que lo hagan. Explico bien para que me lo hagan. En la misma hoja que tienen allí, fíjense lo que vamos a hacer. Van a dividir la hoja en dos partes. Escuchen bien, en dos partes. La parte superior, de la mitad de la línea para arriba, allí van a hacer el dibujo del paraguas, el hombre bajo la lluvia. Y en la parte inferior de esa línea, sin hacer la línea, ojo, no tienen que hacerme la línea, van a responder estas preguntas que están acá. Necesito que lo hagan y me lo envíen a mi correo, cada uno de ustedes, para que tengan la responsabilidad y yo no se sature también, tiene razón yo. Entonces, porque son varios, pues. Entonces, fíjense, allí van a preguntarse, ¿verdad? Porque es un test de autoexploración. Van a decir ustedes, si en silencio, ahorita con esta situación que estamos viviendo, van a describir cuáles son sus fortalezas, es decir, cuáles son sus puntos fuertes para el desplazamiento efectivo. Véanse de todo lo que yo he hablado, de ese nivel cognitivo, actitudinal, conductual, espiritual, social. ¿Cuáles son sus fortalezas? Vale de ser su punto fuerte. Lo otro es cómo se comunica
usted con los demás. Es decir, usted se comunica siempre desde un pensamiento reactivo, un pensamiento de respuesta. Usted es una persona empática, es una persona que no sabe manejar sus emociones. Eso lo tiene que responder allí en saber comunicarse con otros. El saber lo que quiere, usted está determinado, usted se valora, usted sabe lo que quiere, sabe para dónde va, tiene metas claras, tiene metas definidas. Ajá. Otra pregunta, ¿qué lo motiva? ¿Qué lo motiva a usted como persona? ¿Qué lo motiva? ¿Lo motiva el perrito? ¿Lo motiva la novia? ¿Lo motiva la nota? ¿El sueldo que recibe? O sea, ¿cuáles son los elementos o las condiciones o los aspectos que a usted lo motivan? Lo otro, ¿cuáles son sus miedos? ¿A qué le tiene usted miedo? ¿Le tiene miedo a las cucarachas? ¿Le tiene miedo a algún animal? ¿O cuáles son sus miedos? Y, lógicamente, en este aspecto, ¿verdad? Que aquí está, tal y cual como lo tienen allí, por eso les voy a poner la lámina esta tarde. ¿Cuáles son sus rasgos positivos de su personalidad? ¿En qué se destaca usted más? Es decir, por eso es cuáles son sus rasgos positivos, en qué se destaca usted más como persona, todos esos aspectos que hemos hablado, todo, holísticamente, échese una mirada, dése una mirada de sí mismo para sí mismo. Ok, ¿cuáles son sus rasgos positivos de personalidad? ¿Está claro eso? ¿Cuáles son los rasgos negativos de su personalidad? ¿Qué es lo que le pasa a usted? O sea, ¿cuál es la parte negativa? Todos tenemos una parte negativa. ¿Cuál es la suya? Si tiene una, tiene 15, escriban. Identifique las situaciones que le causan malestar. O sea, ¿qué le causa a usted molestia? Emocionalmente, ¿qué lo mueve? ¿Qué le disgusta? O sea, es una revisión total de usted. ¿Y cómo resuelve usted esos conflictos? ¿Cómo resuelve usted esos conflictos personales, familiares, personales, profesionales? ¿Se entiende ese ejercicio, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Qué bueno, me alegra. ¿Está clarito entonces como el agua o está oscuro como la tierra? Clarito. Está claro. Qué bueno, qué bueno. Entonces fíjense que voy a pasar la asistencia en estos 7 minutos que me quedan. Entonces voy. Arco Zavala, Carla, ¿se encuentra? Arco Zabalas, Carla, ¿se encuentra? ¿Alguien sabe de esta Arco Zavala? Porque Arco Zavala, Carla, aparece en el sigue, aparece también en la nota, cargó. ¿No se han comunicado con ella, jóvenes? Sí, profe, solo que tiene problemas en el audio. Fue la misma chica que de la anterior clase. Entonces, pero Sí, está conectada. Ok, está conectada y tiene problemas con el audio. Ok, con internet. Ok, vamos con Atiencia, si no apareció nunca, ¿verdad? Atiencia Gisela, nunca la vi. Yo la pongo en asistente. Ok, Beltrán Kelvin, ¿está? Presente. Muy bien. No, ¿Entendí? Arcos, disculpe. ¿Ah? Arcos. ¿Arco está? Sí. Ajá, muy bien. Joven, tenías problemas con el internet, ¿verdad? Sí. ¿Qué clase de problema tenías? Lo que pasa es que se me está yendo el internet a cada rato. Ah, bueno, está bien. Ajá. Sí. Bueno, eso pasa y pasa en las mejores, pasa aquí, pasa en TNT. Cárdenas Velasco, Melania. Cárdenas Me Velasco. puso por el chat, profe. Ok, muy bien. Ahorita reviso. Carrión está, Cristian. Carrión está en el chat, por allá me dice que sí. Ok. Coba Patiño. Presente. Ajá, muy bien. Conrado Valladares Melisa. ¿Está? Conrado Valladares Melisa. Revisemos el chat. Cubajín Ricardo. Muy bien. Muy bien. Fuenmayor Romero Emily. Presente. Okay. Por allá dice Cubajín. Sí. Ajá. Gómez Jonathan. Presente, profe. Muy bien. Lobato Alejandra. Presente. Muy bien, excelente. Mena Michelle. Presente, profe. Ajá. Mera Sofía. Presente, profe. Ajá. Michelena Reyes Jairo. Presente, profe. Ajá. Muy importante, jóvenes, porque esto usted sabe. Moreno Olivo John. Presente, profe. Ajá, ese es el presidente, ¿no es así? Ajá. Moreta. Moreta Albán Alexandra. Presente, profe. Muy bien. Erika Nieto.
Presente, profe. Excelente. Ortiz Verde, Jennifer. Ortiz, debe estar por allá Esa es también. la alumna de que se cambió de diseño, pero no aparece en ninguna clase de psicología, profe. Se cambió y no aparece, pero O ella sea, sí. se supone que le hicieron el cambio de diseño gráfico a psicología, pero hasta la fecha en ninguna clase de psicología ha estado presente. Ah, pero ella está en las clases anteriores, ella estuvo, ¿sabe? Ella estuvo. Ya No, va a profe, en re- ninguna clase ha estado. En Ah, ninguna, desde la primera semana en ninguna clase ha estado, profe. pero ella estuvo y tiene tarea y todo cargada. Ese es Ortiz, ¿verdad? Campo Verde. Ortiz. Tenemos que revisar ese Ortiz. Bueno, Pizanán, Evelyn. ¿Ah? Presente, profe. Muy bien. Presente. Ok, Pozo, Kerly. Presente, profe. Muy bien. Quesada, Ladi. Presente, profe. Excelente. Ramírez, Isela. Presente, profe. Excelente. Reynoso, Jocelyn. Presente. Me gusta. Sutillán, Tania. Presente, profe. Así me gusta. Villasís, Joseph, Danilo. ¿Está? Sí, profe. Ah, excelente. Ok, y García, Villarreal, Michelle y Estefanía. Presente, profe. Ajá, tú sabes que tienes problemas con el SIGUE, ¿verdad? Sí, ya conversé con la encargada del SIGE y me dijo que tengo que esperar estos 48 horas para que se habilite en el sistema. Ah, ok. O sea que la próxima semana estamos bien ya. Ok. Gracias a Dios. Ruiz, Joseph, Isaac. Presente. Apareció, no te puedo creer, Tituana, Ruiz, José, Isaac, ¿verdad? Que tú tenías problemas con el internet. Sí, las primeras semanas tenía. Ay, gracias a Dios, muchachos, me tenías preocupada porque ustedes cuando no aparecen, a nosotros nos preguntan ¿y qué voy a saber yo qué les pasó a ustedes? Por eso es que es bueno que, John, vamos a crear un chat de psicología, ¿te parece? De psicofisiología y psicometría, o sea, uno mismo, pues. Profe, pero le puedo creer mañana. Sí, cuando quiera, esta semana, pues. Ajá, bueno, José, entonces ya no tuviste más problemas, ya estás listo, ya te conectas bien. ¿Sí? Sí. Ay, gracias a Dios, aleluya. Entonces, jóvenes, como ya terminé esta parte del test de personalidad, ¿tienen alguna pregunta que hacer, jóvenes? Para yo ver el chat. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Hasta cuándo le mandamos los del test? Ajá, bueno, ustedes tienen toda la semana hasta el domingo que viene, no hay ningún problema. Yo lo que quiero es revisarlos con calma, pues. Como no tengo casi trabajo, no mentira, pero sí me gustaría ayudarlos, pues si yo veo alguna situación, me gustaría. Recuerden que nosotros los profesores, además de ser sus facilitadores de conocimiento, también somos sus amigos, ¿saben? Lo que necesiten, bueno, menos dinero, pues yo no tengo ahorita, no dispongo de dinero, pero todo lo que tenga que ver con lo que mis servicios profesionales, yo estoy a su disposición, ¿oyeron? Pero lo que necesiten. Vamos a ver, por aquí me dice este chico, ¿no está Ortiz? No. Carrión está, Villasí. Voy a ir revisando esos minutos que me quedan, porque me están escribiendo por el chat. Villasí, ya te vi. Ya le dices a Villasí, Danilo, ok, profe. Cárdenas, vamos a ver a Cárdenas. ¿Qué te pasó a ti, Cárdenas? Cárdenas dice presente. Ajá, está presente, Cárdenas. No me escriban lo que está presente, ¿para qué si ya yo los tengo? Carrión está, tranquilo. Conrado, ok, porque si no aquí está Conrado, ¿ves? Conrado, presente. Conrado, ¿tú tuviste problemas con el internet? Sí, tuvo problemas. Ok, Conrado, profe, si estoy en clase, tengo problemas con el audio. Ajá, audio, ¿ves? Entonces sí. Carrión ya presente. Y Conrado otra vez, listo. Ya les puse la asistencia. Ya tengo sus asistencias para que no se asusten. La lámina sobre las preguntas que puso lo va a dejar en la plataforma que son las diapositivas, porque ahorita no están en la semana 3. No, ya, yo hasta la semana 2 tienen hasta los videos y tienen las diapositivas, ¿cierto? Profe, ¿y nos puede ayudar con los foros también habilitando, porfa? Ajá, pero ¿de qué semana, mi amor? De esta semana, profe. ¿De la semana 2? No, de la 3. No están habilitados. Ah, tengo que revisar. Entonces, ¿qué? ¿Psicometría nada más?
¿Solo psicometría? Fisiología también. Gracias, profe. Yo lo reviso y se los activo hasta el sábado que viene, ¿ok? Para que tengan tranquilidad. Ajá, sí, porque yo sé que ustedes tienen muchas asignaturas. Entonces, Perdón, a lo que yo me refería es que si es que la pregunta que nos manda a hacer en las preguntas que nos manda a hacer para mandarle a su correo están en las diapositivas que usted próximamente va a subir en la semana 3. Sí, está aquí en esta diapositiva, sí. Ya, profe, muchas gracias. Sí, hasta casi de última. Otra cosa, entonces, ¿qué pasó? Cuéntame, John, por favor, un momentico. Ortiz Campoverde, Jennifer, ella era de diseño y no se iba a incorporar a psicología. Es una cosa así que les entendí, ¿no? Sí, profe, lo que dicen es que ha sido una alumna de diseño que quería cambiarse a psicología. Pero comenzamos clases desde la semana 1, no se ha conectado a ninguna materia, profe. O sea, la coordinadora de carrera nos dijo que ella misma le había hecho el traspaso desde diseño acá a psicología, pero desde que se le hizo el traspaso no se ha conectado en ninguna de las materias de psicología, profe. Ajá, debe ser que tiene problemas esa muchacha, de verdad. Bueno, la buscaremos. Bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirles que tengamos excelente fin de semana y no se preocupen que yo les habilito esta tarde, después que termine clase, porque yo tengo clase ahorita a las 2, les habilito todo lo que tiene que ver con los foros, ¿ok? Por favor, cumplan. Gracias, profe, que le vaya bien. Igual. ¿Hasta qué fecha van a estar? Gracias.